Ayer vimos cómo la iglesia muchas veces convierte costumbres en mandamientos. Y analizamos el anillo y el vestido de bodas y vimos que no son doctrina, son cultura. Hoy vamos a aplicar el mismo criterio al nacimiento de Jesús. Porque la tradición nos ha dado una imagen del nacimiento de nuestro Mesías, pero el contexto bíblico nos muestra otra realidad. Durante siglos se nos ha enseñado que Jesús nació en un pesebre, entre animales y suciedad. Pero el texto bíblico no dice eso como nosotros lo imaginamos. Lo que el texto dice cuando lo leemos en su idioma y en su contexto cultural es algo totalmente distinto. El problema no es la Biblia, el problema es la traducción. El relato del nacimiento de nuestro Mesías aparece en el Evangelio de Lucas, donde Lucas afirma que María acostó al niño en un pesebre. La palabra griega utilizada aquí es panté, y aquí es que comienza el problema, porque panté no significa necesariamente un pesebre o un establo sucio, significa simplemente un lugar donde se alimentaban. Era un espacio adaptado dentro de una vivienda. Era una estructura doméstica que se utilizaba también para los animales familiares. Es decir, la palabra describe una función, no una escena miserable. ¿Cómo eran realmente las casas en la Judea del siglo I? Bueno, en el mundo judío del tiempo de Jesús, especialmente en aldeas como Belén, las casas eran de una sola estructura multifuncional. No existían los establos separados como en la Europa medieval, que es la imagen que nosotros heredamos. La vivienda típica tenía una habitación principal para la familia y en el interior un espacio contiguo donde se resguardaban los animales por la noche. Es decir, era parte del hogar, no era un corral externo. Y allí mismo estaban los recipientes de su alimentación. Los animales no estaban allí por suciedad, sino por protección, economía y supervivencia familiar, porque esta cultura era una cultura agrícola. Ahora, veamos la objeción cultural y la pureza ritual en el mundo judío. En la mentalidad hebrea, la impureza ritual era algo bastante serio, porque la ley regulaba el lugar donde se eliminaban los desechos y cómo se mantenía la pureza doméstica y la dignidad del parto. O sea, una mujer judía no daba a luz en un lugar inmundo. Eso habría sido culturalmente inaceptable. Por esa razón, pensar en un nacimiento entre estiércol es una lectura occidental bastante tardía, no es una escena judía del siglo I. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? El texto es claro y dice que había un lugar en el Cataluma. La palabra Cataluma no significa mesón, como muchas Biblias lo traducen. Significa habitación de huéspedes. Era un espacio disponible dentro de una casa familiar. José no fue rechazado por un hotel. Probablemente llegó a una casa de parientes ya llena que estaban ahí por el censo. Y al no haber espacio en la habitación principal, entonces el niño fue acostado en la zona doméstica, aunque se llamaba panté. No fue abandono, fue una casa común en el antiguo Israel. ¿Cómo nació entonces la imagen del establo? Bueno, la escena que todos nosotros tenemos en mente viene de interpretaciones europeas medievales y dramatizaciones litúrgicas del arte del siglo XIII en adelante. Si nosotros vemos, nos vamos a dar cuenta que el pesebre nos ha influenciado bastante. O sea que la tradición visual ha moldeado la interpretación bíblica.
El punto teológico que Lucas sí quería comunicar, sí quería fomentar es este. Lucas no está exaltando pobreza ni suciedad. Lucas está mostrando algo mucho más elevado y profundo. El Mesías nació en la cotidianidad humana, en una casa sencilla, integrado a la realidad de su pueblo. No nació en un palacio ni en sistemas religiosos de poder. Nació en la normalidad del mundo que él mismo vino a redimir. En conclusión, Jesús no nació en un pesebre, nació en una vivienda judía del siglo I y fue acostado en una estructura doméstica llamada pantel. El problema no es el texto, es que durante mucho tiempo nosotros hemos leído sin cultura, sin idioma y sin su contexto. Si tú quieres entender la Biblia de manera más coherente, te invito o te exhorto a que debemos de volver al mismo lugar donde ella fue escrita y no te dejes guiar por el imaginario que hemos heredado. Yo soy Miguel Cabrera y este es nuestro segmento La Academia en la Iglesia. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, comparta este video y nos siga por las demás redes.